Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Qué alegría que nos acompañes a una emisión más de Inseparables. Esta serie de 12 principios para fortalecer tu matrimonio hoy llega a su fin. Hoy veremos el tema número 12. Bienvenidos. Qué bueno tenerte con nosotros, qué bueno que nos recibes en tu hogar y esperamos que hasta aquí cada uno de estos principios hayan sido de bendición para tu relación de pareja. Gracias por acompañarnos. Hoy abordamos el tema número 12 y se trata acerca de la protección espiritual, el principio de la oración. Nosotros miramos a la oración en acuerdo como una protección, un cerco espiritual poderoso para la pareja. Así es que hoy vamos a compartirte la palabra y esta enseñanza para cerrar este ciclo de 12 principios para fortalecer tu matrimonio. Quiero que me acompañes, por favor, a la Biblia, la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Y dice la palabra del Señor así. Mateo 18, 19 y 20, leo la Nueva Versión Internacional. Jesús dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Te suena conocido el pasaje bíblico, verdad? Lo usamos mucho para hablar sobre cuando dos o tres nos reunimos en el nombre del Señor y Él está ahí, y por supuesto que está. Pero también lo usamos mucho en el contexto de ponernos de acuerdo. Y el contexto en el cual Jesús nos está dando este principio es en el contexto de las relaciones entre los hermanos, entre las personas. Si nosotros leemos unos versículos antes en el capítulo 18, está hablando acerca de qué debemos hacer cuando alguien nos ofende, qué debemos hacer o cómo debemos hacerlo cuando no estamos de acuerdo, cuando hay desacuerdos, incluso cuando hay ofensas. Entonces, el contexto de este principio es en el contexto de las relaciones. Entonces, Jesús nos está diciendo, cuando dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre, asumiendo que se han puesto de acuerdo. Ahora, ¿cómo se han puesto de acuerdo? No se trata de, ¿qué te parece si tienes ganas de un helado de fresa? Yo también. Estamos de acuerdo. Vamos a pedirle a Dios. No es esa clase de acuerdos. Está hablando del contexto de cuando hay diferencias, incluso cuando hay ofensas. Esa oración de común acuerdo, cuando somos capaces de perdonarnos, somos capaces de ponernos de acuerdo, incluso a pesar de nuestras diferencias, es cuando esta oración es poderosa para llegar al trono de Dios. Es entonces que Dios contesta nuestra oración cuando estamos en ese nivel de acuerdo. Hay un gran poder en el acuerdo espiritual de la pareja, queridos amigos y hermanos. Cuando el matrimonio está velando en oración, en la unidad del Espíritu, es como si colocaran alrededor de la familia una poderosa protección que actúa como una muralla, como un muro de protección, como una torre fuerte que los mantiene seguros de los ataques del adversario. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está tu muralla de protección? ¿Cómo está el cerco alrededor de tu matrimonio y de tu familia? ¿Qué tan de acuerdo están orando juntos?
porque no solamente es orar, sino estar orando juntos, pero también es orar de acuerdo, estar de acuerdo en la calidad de nuestra comunicación y nuestro vínculo espiritual. Queridos, necesito recordarles que la batalla allá afuera es una batalla real. Hay un enemigo real y hay una lucha real que trata de desunir, trata de separar, trata de dañar tu matrimonio y tu familia. Y nosotros debemos estar preparados para enfrentar esta lucha. Nos ha sido dada la victoria, se nos ha garantizado la victoria. Y el recurso, uno de los recursos más poderosos que tenemos como pareja es la oración en acuerdo. Estar de acuerdo espiritualmente hablando, incluso a pesar de nuestras diferencias y a pesar de las adversidades que pueda haber, podemos ponernos de acuerdo para orar juntos al Señor y reforzar nuestra protección espiritual. Hemos llegado hasta aquí y creo que todos ustedes que nos han acompañado es porque realmente les interesa mejorar su relación de pareja, les interesa no solamente en su relación, sino más bien en poder también que nuestro hogar sea bendición a nuestros hijos y nuestros descendientes. Entonces, por eso es que estamos hablando esta noche y mencionándote de la importancia del acuerdo, lo especial del acuerdo en la oración. Así es que quiero compartirte el poder del acuerdo, y lo leíamos ahorita en Mateo 18, verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El primer elemento importante para fortalecer la protección en tu matrimonio y tu familia es precisamente el acuerdo entre los esposos. Nada es más poderoso para brindar seguridad y paz dentro del hogar que la unidad y el común acuerdo en la pareja, ¿no es cierto? Si estamos en desacuerdo, el hogar no marcha bien. O sea, los hijos no marchan bien porque estamos divididos, estamos cada quien dando instrucciones distintas o cada quien haciendo conforme cree o le parece, y eso también confunde a los hijos. El capítulo 18 de Mateo, ahí Jesús nos enseña de la importancia y el poder precisamente del acuerdo. El perdón es una herramienta poderosa para restaurar la unidad y ponernos en armonía con el cielo para que fluyan las bendiciones a nuestra relación de pareja y a nuestro hogar. Siguiendo con este mismo pasaje, pero en la Nueva Versión Internacional, dice: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Este es el poder del acuerdo. El contexto de este pasaje es precisamente acerca del perdón, y lo mencionaba Samuel hace un momento. Cuando enfrentamos dificultades como pareja, porque todos la enfrentamos, tendemos a separarnos y tendemos a guardar rencor en nuestro corazón. Y ya lo hemos visto también en otras charlas. Viene y se anida en nuestro corazón no solamente el resentimiento y el rencor, sino también las raíces de amargura. Entonces se vuelve en un matrimonio dividido y distanciado en nuestra relación. Siempre que un matrimonio esté así, que esté dividido y distanciado, siempre estará muy vulnerable y será presa fácil para los ataques del enemigo. Es como la muralla que está debilitada y el hogar está indefenso porque no hay protección espiritual. Así es que el perdón nos reconcilia, también lo hemos hablado antes, y nos pone de acuerdo de nuevo cuando nos perdonamos.
si alguien nos ha ofendido, si alguno de los cónyuges ha ofendido o se siente ofendido. Debe ir a Dios y soltar en oración todo resentimiento y ofensa. Luego debemos de perdonarnos entre nosotros. No permitas que el adversario gane ventaja sobre tu falta de perdón. No permitamos que eso suceda en nuestra relación de pareja. Porque más importante aún es estar de acuerdo en aquellas decisiones que honran a Dios. Si es tan importante estar de acuerdo en cómo administrar nuestro hogar, en cómo educar a nuestros hijos, en cómo llevar a cabo los planes que hemos diseñado para nuestra pareja o para nuestra relación, más importante es ponernos de acuerdo en honrar a Dios en nuestro hogar. Por ello es tan importante orar juntos como pareja y cubrirnos mutuamente, velando en todo tiempo por la salud espiritual uno del otro. La importancia de la relación espiritual que tú tienes con el Señor, pero que yo tengo también. Esto es importante, en cubrirnos, en perdonarnos y en orar juntos, porque juntos honramos también al Señor. Ora por tu esposo, ora por tu esposa constantemente y bendícelo. Profetiza sobre él o sobre ella las promesas fieles del Señor. Cubre su vida en todo tiempo con el poder de la sangre de Cristo y manténlo vigilado siempre contra todo ataque del adversario. Es tan importante que podamos orar mutuamente uno por el otro y bendecirnos uno al otro. Estamos hablando sobre el principio de la oración y hemos mencionado que es, en primer lugar, el poder del acuerdo, la oración en acuerdo. Y es un acuerdo no superficial, no es una negociación meramente, es un acuerdo espiritual, es decir, en comunión y en comunión espiritual. Y como ya lo hemos mencionado un par de veces, el contexto en el cual Jesús nos enseña esto en Mateo 18 es en el contexto de restaurar las relaciones. Ya lo hemos visto ya lo vimos en el principio del perdón, pero hablando sobre la protección espiritual tenemos que retomar un poquito más todavía. Por eso aquel principio de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, ¿verdad? Para que no gane ventaja sobre eso nuestro adversario, porque cuando no estamos de acuerdo, sobre todo espiritualmente, hay como que la muralla se debilita y estaremos vulnerables para el ataque, el asedio del adversario. Ahora, si pudiéramos ver la oración y el acuerdo, la comunión nuestra como pareja, la comunión, el estar de acuerdo y la oración, porque no solamente es orar juntos, ¿verdad? Es estar de acuerdo, es tener una intimidad espiritual que se cultiva. Y eso, imaginemos esto como una muralla, como un muro que rodea nuestro hogar, que protege a nuestros hijos. Hay una historia y es un cuadro precioso, poderoso en la Biblia que está en el libro de Nehemías. Muchos van a identificar este principio porque Nehemías es el personaje en quien Dios puso una carga para edificar las murallas de Jerusalén que estaban derribadas. Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo ellos que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron, se encolerizaron y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí está una historia que nos aporta una tremenda lección sobre la importancia de la protección espiritual. Nunca sería suficiente hablar de la importancia de la protección espiritual. Nehemías es el hombre en el que Dios pone una carga por la protección de Jerusalén, porque los muros, él estaba en la corte imperial, él estaba allá en un palacio, era un alto funcionario del imperio persa, y Dios le puso la carga, Dios despertó en él una carga especial porque sus hermanos estaban allá en Jerusalén, habían hecho vida, la vida transcurría, pero la ciudad no tenía protección, no tenía muros. La historia que nos sitúa aquí en el pasaje que acabamos de leer, él ha llegado a Jerusalén y al poco tiempo logra que el pueblo se entusiasme y se una con él para empezar a edificar. Y dice el versículo 6, y esto se logró porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es algo extraordinario. Pero justo a la mitad de la lucha, justo a la mitad del trabajo, a la mitad de la jornada, el adversario, los enemigos, Tobías, los de Asdod, los árabes, los amonitas, se levantaron y empezaron a conspirar. Justo a la mitad, en toda lucha espiritual, nosotros debemos esperar una reacción, y especialmente cuando queremos edificar la protección espiritual. Debes esperar una reacción. Ha sido decretada nuestra victoria. Somos más que victoriosos, pero debes esperar una reacción. Porque es precisamente cuando alguien se levanta a fortalecer la muralla de protección en su hogar, cuando tú te levantes, padre, papá, esposo, esposa, cuando te levantes a buscar a Dios, a proteger tu hogar, a comprometerte con Dios y con tu familia para protegerlos, entonces vendrá una reacción, vendrá la oposición para tratar de desalentarte o al menos de distraerte para que te detengas del propósito específico. Y debo recordarte y debo alentarte también que el enemigo siempre vendrá contra precisamente estos que edifican. Si tú eres un padre, eres una madre, eres un matrimonio que quiere edificar, estarás en contra de las fuerzas del mal, pero el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Necesitamos fortalecer nuestro hogar. Y su ataque se concentra especialmente contra aquellos que tienen ánimo, aquellos que tienen disposición, aquellos que han despertado y han abierto sus ojos y se han dado cuenta que la lucha es real, que la batalla es real. Siempre que haya una iniciativa para fortalecer la protección, siempre que el viento del Espíritu nos impulse y siempre que la luz de su palabra nos descubra la necesidad de cerrar las brechas y fortalecer la muralla, vendrá la reacción del adversario. Así como los enemigos de Jerusalén, los enemigos de Nehemías, así como ellos reaccionaron con enojo al ver que ya no podrían saquear la ciudad o tenerla a su merced. No debes sorprenderte, querido esposo y esposa, querida pareja, no debe sorprenderte la forma en que Satanás reacciona cuando, dice el versículo 7, cuando los portillos comenzaron a ser cerrados. Y los portillos son esos huecos, esas brechas que hay en la muralla que necesitan ser cerrados, donde necesitamos proteger esas áreas vulnerables. Y cuando empieces a cerrar esos portillos y esas brechas, habrá una reacción, pero no temas, el Señor está contigo. Así es. Y siguiendo con el pasaje,
de Nehemías 4, solamente ahora tomamos el verso 13 y 14. Dice la palabra: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías organizó la defensa de la ciudad, protegiendo las áreas más vulnerables, las partes bajas de la muralla y los sitios abiertos, lo que necesitaba reconstrucción y reparación, como decía Samuel hace un momento. Existen en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar y en todo nuestro entorno, nuestro ámbito, existen áreas con las cuales nosotros necesitamos trabajar o proteger más que otras. ¿Cuáles son estas áreas vulnerables, estos sitios abiertos en nuestra muralla de protección? ¿Cuáles son las áreas más descuidadas y desprotegidas de nuestra vida personal, conyugal o familiar, en las cuales tenemos que poner atención y tenemos que empezar a trabajar? Puede ser un descuido en la relación matrimonial y o familiar. Puede ser la oración y meditación de la palabra desatendidos, dejados de lado sin poner atención. Pueden ser ofensas y falta de perdón. Como lo decíamos al principio. Sí, ¿verdad? Y puede ser en nuestro ámbito de relación de pareja o puede ser en el ámbito familiar con nuestros hijos o con nuestra familia extendida también. Otra parte baja, otra parte vulnerable también pudiera ser la pereza y descuido y distracción en nuestras dinámicas. Puede ser la lascivia, la lujuria y la pornografía. Pueden ser las amistades y relaciones inapropiadas y que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a dejar o a poner atención en ellos. También pudiera ser la falta de disciplina y el desorden en nuestro tiempo, que a veces nos parece que es algo tan pequeño y que puede ser que no esté causando tantos problemas. Pero necesitamos atender con prioridad aquellas cosas que quizás han estado ahí por mucho tiempo y estas están descuidadas. Estas se convierten en áreas vulnerables en nuestros esquemas familiares y están ahí, y saben una cosa, en ocasiones nunca lo hemos cuestionado. Nunca lo hemos visto y nos hemos dado a la tarea de ver por qué repetimos ese patrón, por qué hacemos algo que no nos beneficia, sino que parece que nos causa daño. Es algo que está desatendido y creo que debemos de poner mucha atención en ello. Porque el enemigo siempre buscará atacarnos en estos sitios abiertos, en esas partes bajas, en lo que está desprotegido, en la muralla. Lo vulnerable. Lo que es vulnerable, para mantenernos desprovistos de protección. Es decir, si hay un portillo abierto, si hay una parte vulnerable, si hay una parte baja en nuestra protección, en nuestro hogar, el enemigo siempre seremos vulnerables al ataque del enemigo una y otra vez por esa área. Si el enemigo puede conseguir entretenerte o distraerte en otras cosas buenas, pero no importantes, logrará debilitar tu compromiso e integridad. Y entonces te podrás mantener cómodo y distraído y muy ocupado en otras cosas, pero tristemente estarás también desprotegido.
porque no te darás cuenta de la importancia de atender esas áreas. Debemos levantarnos para edificar y fortalecer la protección alrededor de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Nuestros hijos y las nuevas generaciones necesitan vivir protegidos y depende de nosotros como padres o como líderes brindarles a ellos la seguridad espiritual. Qué cosa tan importante es entender estos sitios abiertos y estos lugares vulnerables que nosotros tenemos o podríamos tener en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar. Todos, mis queridos hermanos, todos, al menos tenemos una área vulnerable, un sitio abierto, alguna brecha en la muralla, al menos uno. Seguramente nosotros tenemos más. Y creo que cada uno de nosotros, al menos uno, mi esposa mencionaba algunos de ellos, esos áreas vulnerables pudiera ser algo que consideramos que no es problema, como cuando hablábamos de las pequeñas zorras, ¿verdad?, que echan a perder los viñedos. Puedes decir, es que esa brecha, ese hoyo está muy pequeño, no va a haber problemas, pero puede ser que por ahí el enemigo pueda perpetrar tu muralla y pueda saquearnos y robarnos. Y estaremos desprotegidos porque muchas veces, como tú lo mencionabas, podremos solo estar distraídos y el enemigo buscará distraerte para mantenerte desprotegido. Conozco a personas muy especiales, muy inteligentes y muy entregadas a Dios, pero hay una brecha en la muralla. Gente muy consagrada a la obra, al trabajo, al ministerio, pero hay áreas, puede ser descuido familiar, puede ser descuido en sus finanzas, despilfarro, falta de integridad en las finanzas. Conozco a mucha gente que tiene una linda familia, pero está exponiendo todo por falta de integridad. Hay tantas cosas que nosotros debemos vigilar nuestra protección y concentrarnos en las partes más vulnerables, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poner guarda contra ellos de día y de noche, como dice la historia de Nehemías. Ahora, quiero recordarte ese pasaje del cual hemos hablado en otras ocasiones, y recordar lo que dice Efesios capítulo 6, 11, cuando habla de la armadura espiritual. Pablo dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Quiero recordarte este principio tan importante. Muchas veces la lucha espiritual que enfrentamos no se trata de resistir a algún demonio o algún espíritu malo, sino contra, dice la Escritura, contra artimañas del adversario. El vocablo griego metodeia significa también trampa oculta, acechanza o estrategia articulada para atacar. El diablo, mis hermanos y amigos, el diablo no necesita estar presente para que su trampa se active y nos ataque. Y nosotros debemos estar firmes, debemos estar preparados para enfrentar las trampas y las estrategias que ha articulado el adversario para hacernos caer, para dañarnos, para dañar nuestra protección espiritual dentro de nuestro matrimonio, de nuestra relación conyugal y de nuestra familia. Viene a mi mente, por ejemplo, yo sé que muchos varones van a decir amén, ¿verdad? Que para que Satanás no gane ventaja o para que Satanás no los tiente, dice el apóstol Pablo, cuando la pareja por alguna razón se niega el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Hay cosas que para la mujer o para el hombre podrían parecer algo sin importancia, no es para tanto.
pero pudiera ser una trampa, una acechanza, una trampa oculta que dispara, que se dispara para dañar, se acciona para lastimar a uno o a ambos. Y muchas veces hablábamos en este principio, semanas atrás, que no sabemos, muchas veces caemos en una discusión, en alguna diferencia que se nos salió de control y pensamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es posible que nos hayamos ofendido tanto, que nos hayamos dicho tantas cosas? Si no era la intención, una trampa estaba oculta y la pisamos. Y te das cuenta, el diablo no necesita estar presente ahí. Podemos reprender al enemigo, podemos reprender algún espíritu malo y no habrá respuesta porque la lucha no es contra algún espíritu malo en particular. Nuestra lucha a veces sí es en ese sentido, pero aquí nos está hablando de la acechanza, de la artimaña que está oculta en nuestra dinámica conyugal, en nuestra dinámica familiar. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y otra vez, si nosotros exploramos el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando sobre este pasaje, seguimos en la esfera de las relaciones. Cuando alguien nos ofende, cuando hay diferencias, observa con atención, estudia con atención el contexto de 2 Corintios 2:11 y te vas a dar cuenta que está hablando sobre las relaciones, sobre la necesidad de perdonarnos y de ponernos de acuerdo para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos sus estrategias, su forma de actuar veladamente, encubiertamente, para que la trampa nos atrape y nos lastime. ¿Cómo son estas maquinaciones? Bueno, actúan como trampas ocultas en nuestras emociones. Yo no puedo saberlo. Es posible que un día tú te levantaste con alguna lucha en particular, luchando con algo, y en una palabra que yo dije, algo que yo hice o dije, detonó esa lucha, se hizo todavía más terrible. Y algunas veces los esposos decimos, ¿pero qué hice? Bueno, pisamos una trampa, ¿verdad? Dijimos una palabra que algunas veces sabemos que no debemos decir. Y sin darnos cuenta, estamos batallando en una esfera espiritual que a causa de una trampa que estaba oculta. Las acechanzas en nuestras relaciones causan mucho daño. Son artimañas en nuestros pensamientos para distraernos, para desalentarnos, para separarnos entre nosotros como esposos, esposo y esposa, y por supuesto para separarnos de Dios, ¿verdad? Finalmente terminamos separándonos de Dios. Qué importante es que nosotros podemos asumir, que podemos orar. Muchas parejas a lo mejor están distanciados y cada quien ora o intenta hacerlo. Debes recordar que Dios, que esa oración no será eficaz. A lo mejor lo harás por costumbre o por el deseo de salir adelante, pero si no hay comunión con tu esposo y tu esposa, estás desprotegido, estás desprotegida. Como dice el apóstol Pablo, maridos, traten a su esposa con delicadeza, denle honor. Ella es como un vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Si la esposa no está honrando, no está cubriendo a su esposo y no lo ama, ¿verdad?, con amor y respeto, entonces tampoco su oración tendrá mucho sentido, y es por eso que debemos velar nuestra relación. Estamos hablando de la protección espiritual que nos da la oración de común acuerdo, porque aquí en el acuerdo de la pareja hay un gran poder depositado para bendición de tu hogar. Y solamente así es que podremos enfrentar directamente lo que son esos ataques del adversario, sí, que quieren venir y destruir nuestro hogar y nuestra relación de pareja. Continuando con la lectura de Efesios 6, pero ahora el verso
13 al 17, leo la Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Sí. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y subrayo, toda. No lo que creo necesito, no lo que pienso me queda mejor, no con lo que creo voy a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. No, es muy claro, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, porque la batalla espiritual es real y sin tregua. Pero Jesús nos ha prometido una victoria total contra esas fuerzas y contra esas artimañas del adversario. Y nada puede detener a quien está dispuesto y resuelto a pagar cualquier precio antes que bajar la protección y dejar de velar en oración. Cuando te has determinado, cuando estamos de acuerdo, cuando lo queremos hacer juntos, creo que podemos hacer frente a cualquier adversidad. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Vístete con toda la armadura de Dios y persevera en oración, porque no existe mejor protección para tu hogar que cuando el esposo y la esposa oramos juntos y buscamos la guianza del Espíritu Santo de Dios para nuestro hogar. Queremos animarte a que oren juntos como pareja. Ahora, yo sé que estás mirando quizás esta enseñanza, estás viendo este video en compañía de tu esposa, de tu esposo, o es muy probable que lo estés haciendo solo o sola. Y eso no es problema. Pero si tú eres un varón, eres el sacerdote del hogar, eres el ministro de esa casa, yo te animo a que tomes la iniciativa. A lo mejor no lo vas a hacer diario, pero ora con tu esposa. Y la forma en que vas a orar con tu esposa cuando oren juntos no es la misma dinámica que cuando oramos a solas. Casi todos nosotros ya tenemos una forma de oración. Tenemos una dinámica en la cual nos hemos acostumbrado y diría yo, nos sentimos cómodos. Pero cuando oramos juntos no es la misma dinámica. No uses la misma dinámica. No es solamente arrodillarse y empezar a hablar cada uno hacia Dios. Eso lo hacemos en nuestra oración personal. Pero antes de entrar en eso, quiero animarte. Si tu esposo o esposa no puedes orar con tu esposo o con tu esposa por varias razones, entonces te animo a que no dejes de orar por él o por ella. Lleva a tu esposo a la presencia del Señor, como decía Bárbara hace un momento. Cúbrela con la sangre de Cristo. Bendícelo, bendícela. Es muy importante que lo hagas. No hay otro recurso más extraordinario y poderoso que el poder de la oración de fe. Es posible que tu esposo no sea creyente o tu esposa no quiera orar contigo. A lo mejor cometiste una falta y quieres y anhelas recuperar su confianza. Entonces es tiempo de orar, es tiempo de aclamar a Dios.
No uses tu fuerza emocional, no uses no trates de hacerlo en tus fuerzas. No trates de convencerla en tus fuerzas. Déjala, suéltala delante del Señor. Clama a Dios. Pelea esa batalla en la fe y en la oración y deja que Dios obre y Él lo hará. Lo mismo para ti, esposita. Si tú necesitas que Dios toque a tu esposo, no quieras pelear esta batalla espiritual por un lado y carnal por el otro, presionando, ejerciendo presión por un lado. Suéltalo en el Señor. Si crees que Dios puede transformar a tu esposo, de veras, suéltaselo al Señor. Saca tus manitas humanas y pelea esa batalla espiritualmente. Ahora me dirijo a la pareja. Es importante que oremos juntos. No importa que sea una vez a la semana, pero tomen un momento para orar. A lo mejor el tiempo va a ser corto, pero cuando ores con tu esposa, ten en mente que tanto la dinámica de ir a Dios es poderosa y es la más importante, como que ella o yo nos sintamos confiados, nos sintamos seguros. Entonces nuestra oración tiene que ser algo más sensitiva. Hay que ponernos de acuerdo. Oro yo un momento y luego le pido que ella lo haga. Mientras nos estamos conectando con Dios, también nos conectamos. Nuestros espíritus se conectan. Y mientras más cerca estamos de Dios, más cerca nosotros estamos. Entonces es importante que esos momentos tan poderosos, tan especiales, los aproveches para orar y para pedir a Dios y ponerse de acuerdo espiritualmente, porque te puedo asegurar que son momentos muy poderosos para bendecir y proteger a tus hijos, a tu familia. Oren si están enfrentando dificultad con alguno de los hijos o con los hijos, con su comportamiento, pónganse de acuerdo, vayan a Dios, platiquen y oren al Señor, oren juntos, porque ningún recurso es más poderoso que la oración de común acuerdo. Te animamos a levantar esa muralla, te animamos a fortalecer esa protección y te animamos por causa de esa batalla que estás librando por tu matrimonio y por tu familia, pon guarda de día y de noche, fortalece los lugares vulnerables, las áreas débiles, trabaja en ellas y permite que Dios te sorprenda cuando lo busquemos de todo corazón. Así es que hemos tenido un enorme gusto de compartir con ustedes estos 12 principios, pero queremos anunciarte que no termina aquí. Continuaremos otra serie de enriquecimiento de cada uno de estos principios que tiene que ver con dinámicas, con tareas, tiene que ver con ejercicios. Ya pronto, en unas 2 semanas más, vamos a continuar y vamos a regresar a cada una de esas series y estoy seguro que va a ser de mucho enriquecimiento para todos ustedes. Sí, gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde el principio. Muchas gracias. Gracias a los que se fueron uniendo en el camino y se fueron enganchando. Muchas gracias. Estamos muy contentos porque pudieron compartir este tiempo con nosotros y como dice Samuel, esperen algo nuevo. Nos vemos pronto. No se desconecten. Dios los bendiga y estaremos en contacto.